colección Zapata Costa. Les damos la bienvenida al IFAI Casa de Francia a una fecha más del ciclo Jueves Filosofarte. En esta ocasión versará sobre Brassai, sobre la exposición que está actualmente en Bellas Artes, Brassai, el Ojo de París. Antes de iniciar, bueno, agradecer a IFAI, a Jacqueline André, a Bárbara Hernández, a la doctora Tania Costa y a nuestros invitados, y bueno, pues principalmente a ustedes por acompañarnos. Para iniciar voy a escribí un pequeño artículo, lo voy a leer brevemente, es breve, a propósito de la exposición. Posiblemente comenzaremos un intercambio con nuestros invitados que nos hablarán un poco sobre la exposición y sobre la composición de las piezas de Brassai. Al final, bueno, abriremos un espacio para preguntas y comentarios con el público. ¿Sí? Entonces, bueno, pues nuevamente bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El Ojo de París se titula. Dice un epígrafe: la noche sugiere, no enseña, la noche nos encuentra y nos sorprende por su extrañeza. Ella libera en nosotros las fuerzas que durante el día son dominadas por la razón. Brassai. Luego de presentarse en ciudades de España y Estados Unidos, la muestra Brassai, el Ojo de París, llega a la capital del nuestro, gracias a la Fundación Mapfre y Philippe Rivolet, sobrino y representante del State Brassai Association. La retrospectiva de más de 200 piezas del fotógrafo Jules Hallas se exhibe desde marzo pasado en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Conocido como Brassai por el gentilicio húngaro de los pobladores de Brassó y nombrado el Ojo de París por el escritor norteamericano Henry Miller, Brassai es uno de los fotógrafos más importantes del siglo pasado. Habiendo estudiado pintura y escultura en la Academia de Bellas Artes de Budapest, tuvo sus primeros acercamientos al pensamiento francés a partir de la obra de Marcel Proust. A los 25 años se instaló en la capital francesa y comenzó a trabajar como periodista, recorriendo habitualmente las calles parisinas hasta quedar prendado de ellas. Toda vez que a principios del siglo XX la fotografía no pasaba de ser una curiosidad tecnológica en Europa, Brassai era más conocido en el viejo mundo como pintor, escritor y grabador. Por otro lado, en Estados Unidos, en donde su obra influenciaría posteriormente a cineastas como Stanley Kubrick, ya era extensamente elogiado como artista fotógrafo gracias al uso de la luz en la composición escénica de sus piezas. El éxito de la muestra radica en mostrar al fotógrafo húngaro-francés como paisajista de la modernidad. Brassai logró retratar los oficios y la vida de la capital francesa sin prejuicio alguno, acercándose a prostitutas, maleantes y jornaleros por igual. Dice una cita de Brassai: ya no podía aguantar por más tiempo las imágenes dentro de mí. Había absorbido tantas, principalmente durante mis caminatas nocturnas, que tenía que expresarlas de una forma diferente, más directa que la que me permitía el pincel, a pesar de que siempre había ignorado e incluso despreciado la fotografía anteriormente. Lo que me inspiró para convertirme en fotógrafo fue mi deseo de traducir todo lo que me seducía del París nocturno que estaba experimentando. Hasta ahí la cita. El concepto curatorial del exconservador del Departamento de Fotografía del MoMA, Peter Galassi, está pensado para que el espectador pueda acercarse a la exhibición a partir de los 12 temas que le componen: personajes, París de día, Minotauro, graffiti, lugares y cosas, París de noche, placeres, sociedad, sueño, cuerpo femenino, la calle y finalmente retratos, mismos ejes empleados por Brassai para clasificar su obra. Ante el gusto de recibir por primera ocasión en México la retrospectiva Brassai, el Ojo de París, revista Los Contemporáneos, la colección Zapata Costa, y en colaboración con el Instituto Francés de América Latina, IFAL, han propuesto esta mesa de diálogo sobre la muestra del fotógrafo húngaro-francés
dentro del ciclo Jueves Filosofarte, que se realiza mensualmente en esta Casa de Francia. Para iniciar, voy a darle la palabra a David Martínez Bourget, quien es historiador egresado de la UNAM y trabaja actualmente en Bellas Artes, en el área de mediación y programas públicos. David nos va a dar algunos datos de la exposición, ¿no? Y en una segunda intervención, si nos puedes hablar un poquito del contexto político, histórico en el que trabajó Lazar. Muchas gracias antes de iniciar, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes a todos, gracias por su asistencia, gracias por la invitación. Como se mencionó, formo parte del área de mediación y programas públicos. Esta exposición que ahorita radica en el Museo del Palacio de Bellas Artes se encuentra desde el 15 de marzo hasta el 16 de junio del presente año. Cuenta con 226 fotografías. Todas las impresiones fueron hechas por el fotógrafo, eso es algo relevante que mencionar. No solo ello, ya se ha presentado trabajo de Brassai aquí en México, pero principalmente en exposiciones colectivas. Cabe mencionar que pocas de las obras o fotografías impresas por el fotógrafo que radican en México, o digamos estas piezas que forman parte de colecciones en nuestro país, algunas de ellas fueron seleccionadas por Manuel Álvarez Bravo. Álvarez Bravo, insigne fotógrafo mexicano de esta etapa tan efervesciente para las artes plásticas mexicanas de principios del siglo XX. Pero esta exposición, lo relevante es que es la primera exposición solitaria, digamos, como en retrospectiva a la obra de Brassai. Gyula Halas, como ya se mencionaba, nació a finales del siglo XIX. Él nació en Brasov, un pueblo en lo que actualmente es Rumanía. En aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. El padre del fotógrafo, para aquel entonces, era un pequeño niño, era profesor de literatura francesa. Cuando él comienza a desarrollar aptitudes propias para escribir, comenzó a escribir en algunos periódicos de su ciudad natal, pero ocurre un acontecimiento muy relevante del cual eventualmente voy a hablar, profundizar un poco más. Eric Hobsbawm llamaría esta etapa la era de las catástrofes en su famoso libro Historia del siglo XX. Inicia la Primera Guerra Mundial. Primero se traslada a Budapest, a Hungría, donde estudia artes plásticas. Posteriormente se traslada a Berlín entre 1920 y 1921, donde conoció artistas como Oskar Schlemmer, Vasily Kandinsky, Paul Klee. Este segundo, Vasily Kandinsky, de quien tuvimos también una exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes finales del año pasado, principios de este. Y como unos pequeños datos también para la exposición, se encuentra en 12 secciones. Contamos con un programa muy intenso de atención al público, contamos con visitas guiadas para el público de todo tipo, inclusive contamos con atención específica, por ejemplo, para alumnos. Se cuenta con una currícula, se hace una vinculación concreta entre los temas que están viendo los niños en las escuelas con los temas en la exposición. Esto en aras de dar una atención especializada hacia este tipo de público, pero también contamos con un programa llamado Arte Ligado a Tus Recuerdos, en el cual se invita a público de la tercera edad y se les da todas las facilidades en aras de que puedan tener un acceso agradable y bastante certero hacia la cultura, ¿no? Hasta ahorita la exposición ha tenido una respuesta muy interesante. Ya lleva más de 80,000 visitantes en 35 días de la exposición. Cabe mencionar que ahorita utilizaré una analogía de tomar a Brassai como este personaje del lado oscuro parisino en contraste con Henri Cartier-Bresson, quien fue otro gran fotógrafo de origen francés, quien normalmente también es visto como uno de los pilares angulares del desarrollo de la fotografía para principios del siglo XX. También tuvimos una muestra en torno a él, y ahorita él muestra un avance un poco más significativo en torno al público con respecto a los días que lleva abierta la exposición. Normalmente también lo que se hace para las exposiciones que se muestran en nuestro recinto es que se realiza una memoria histórica a partir de catálogos. El catálogo que se realizó para esta exposición cuenta con 3 textos. Uno de Peter Galassi, quien fue curador de la muestra; el segundo de Stuart Alexander, quien profundiza un poco más en torno a la revista ilustrada y la participación de Brassai en las revistas ilustradas;
Y por último, Marco Antonio Muñoz Molina, quien profundiza un poco más en torno a la literatura y Brassai de manera concisa. Cabe mencionar que Brassai también le tocó un periodo muy efervesciente y bastante interesante para principios del siglo XX. Hay que mencionar que, bueno, sí, las hojas volantes ya llevaban existiendo desde finales del siglo XIX, de igual manera algunas publicaciones semanales, algunos semanarios, pero el nacimiento de las revistas ilustradas como un medio de difusión masiva fue algo en lo cual Brassai tuvo una participación angular. Es por ello que también el trabajo de este fotógrafo es bastante interesante y osciló normalmente, de hecho, en dos tipos de corrientes fotográficas para principios del siglo XX. La nueva objetividad, que nació de la Bauhaus, esta famosa escuela de arquitectura, arte y diseño, fundada por Walter Gropius en 1919, de hecho este año se cumplieron 100 años de nacimiento de esta famosa escuela, y la fotografía humanista, que pretendía ya centrar su mirada hacia las personas y hacia las problemáticas sociales las cuales están en torno al mismo. Bien, también como una pequeña acotación, dentro de las dos secciones que se encuentra la exposición, tenemos personajes donde Brassai pretendió enfocarse hacia las personas del día a día, inclusive construir a través de la imagen una pequeña historia o una breve semblanza de estos personajes. La segunda sección, París de día, fue un ávido personaje caminante, narrador de historias. Cabe mencionar que si bien él no era de origen francés, no era parisino, sí retrató como nadie la capital parisina. Él llega en 1924, donde se establece en el famoso barrio de Montparnasse. Montparnasse a principios del siglo XX, concretamente en los años 20, bueno, fue un punto muy efervescente. Ahí podríamos imaginar bajar a un café concert y encontrar a Pablo Ruiz Picasso hablando con Henri Matisse y Henry Miller y Brassai tomando fotografías. Imaginen, bueno, ese panorama artístico tan interesante para principios del siglo XX. El Minotaur, que fue una revista del editor suizo Albert Schira. Schira invitó a muchísimos artistas para ilustrar las páginas de esta revista. Dentro de ellos se encuentran, por ejemplo, Salvador Dalí, y el primer número de esta revista fue ilustrado por Pablo Picasso. Graffiti, ligado un poco hacia Minotaur. Minotaur fue la primera revista que retomó el graffiti como un objeto encontrado, como lo llamarían los dadaístas, como lo llamarían posteriormente los surrealistas, ¿no? Es por ello que es tan relevante también tomar el trabajo de Brassai como este personaje, el cual comenzó a encontrar las marcas cotidianas en la ciudad también como objeto digno de fotografiarse, y esto también a partir de la nueva objetividad que surge en la Bauhaus. Lugares y cosas. En esta sección, dentro de la exposición, van a encontrar fotografías también de lugares muy variados. Por ejemplo, se encuentra una fotografía tomada desde la iglesia de la Sagrada Familia en España, concretamente en Barcelona, pero a su vez también tiene unas tomas muy interesantes de cuando él realizó un viaje a los Estados Unidos. Como mencionaba, él estuvo incrustado dentro de la conformación de las revistas ilustradas. Para ello trabajó en la famosa revista ilustrada Harper's Bazaar, donde realizó viajes a España, realizó viajes a Brasil, a Estados Unidos. Y por ejemplo, una fotografía muy concisa de ese lugar, hay dos pequeños muñecos que representan a dos niños de raza afroamericana, junto a una pequeña estatua de un soldado confederado. También como la fotografía, a través desde esta idea de la composición de objetos, también puede fungir como una crítica o como un punto de partida para una discusión social, ¿no? Posteriormente llegamos a París de noche. De ello, bueno, supongo que nos van a profundizar un poco más en torno a la composición fotográfica, la manera de revelado, que fue muy interesante y fundamental en el trabajo de Brassai. Pero a él le tocó también un periodo muy interesante. Para este entonces la ciudad luz estaba ya comenzando a concretarse. Se estaban comenzando a abandonar las farolas de gas que alumbraban París y ya se estaba comenzando a sustituir por la luz eléctrica. Brassai capturó ávidamente este proceso. No solo ello, de hecho fue un personaje el cual retoma una vieja tradición de comenzarse a dar la vuelta por, como ya se mencionaba en la introducción, los burdeles, los lugares los cuales eran poco recurrentes para algunos fotógrafos, retomando mucho del postimpresionismo francés.
De hecho, como menciona Peter Galassi en el catálogo, lo que había hecho Henri Toulouse-Lautrec con estos famosos grabados de Moulin Rouge, de la Gouloux, de retratar la vida nocturna parisina, Brassai lo traslada a la fotografía y le da un segundo aire, le da una segunda vida, algo que ya se estaba olvidando para principios del siglo XX. Brassai es alguien que le da un segundo empuje a esta parte parisina que a veces podría resultar olvidada a principios del siglo XX. Posteriormente, Placeres, ligado a la vida nocturna parisina, se dedicó a retratar ávidamente todos los rincones de la vida parisina, esos claroscuros que podían haber en estos cafés, desde prostitutas hasta policías persiguiendo maleantes, etc. Sociedad. Cabe mencionar que Brassai era un personaje muy interesante. Era un hombre el cual sabía ganarse a la gente, por lo cual manejan algunas fuentes. Hay una fotografía muy bella de una de las gárgolas de la Torre Eiffel, perdón, de la Catedral de Notre Dame. Bueno, paréntesis, una tristeza enorme lo que pasó, no fue una pérdida solo para los parisinos, fue una pérdida para todos. Pero bueno, en esta fotografía él se estaba escabullendo para poder lograr la toma del techo de Notre Dame. Los detuvo el guardia, dijo así como, ¿ya dónde vas, no? Se frenó, comenzó a platicar con él, después de invitarle 2 o 3 copas y ya como ganarse su confianza, le comentó, bueno, yo soy fotógrafo, no voy a robar nada, no quiero hacer ningún mal a nadie, solo quiero hacer unas tomas fotográficas. El guardia lo dejó pasar y logró una de las tomas que tenemos en la exposición. Bueno, habla de un fotógrafo el cual también podía cabildear, por decir de alguna manera, sus tomas fotográficas para poder lograr ganarse a las personas y hacer tomas muy bien pensadas y bueno, con la anuencia de quien estaba fotografiando, ¿no? Sueño. Esto también va muy ligado ya posteriormente a la fotografía surrealista. Normalmente lograba captar a través de composiciones geométricas muy interesantes a personas durmiendo en la calle. Cuerpo de mujer. En esta sección es algo muy interesante porque nos deja entrever a Brassai y a Guy Lahalas. Me refiero al fotógrafo, a este hombre el cual capturó ávidamente París, pero a su vez también a este artista plástico. Hay una escultura dentro de la exposición, una anécdota que nos contaba Philippe Riverol, que es sobrino del fotógrafo y a su vez también es uno de los principales investigadores de que en una ocasión acudió a la casa de su tío, tocó la puerta y al abrir la puerta su tío lo vio con unos lentes completamente cubierto en arcilla, parecía un monstruo, y que le dijo así como de, ¿qué pasa, no? Y le dijo, bueno, hola, ¿no? Es que estoy trabajando en una escultura. Lo hizo pasar y es la escultura que tenemos en cuestión en la exposición. A su vez también en esta sección se encuentran 2 dibujos, bueno, un grabado y un dibujo muy interesante. El dibujo tiene toda la marca del expresionismo alemán. Hay que mencionar que, bueno, cuando él radica en Alemania entre 1920 y 1922, conoció a estos personajes que les mencionaba y fue un tanto cercano a Oskar Kokoschka. Oskar Kokoschka un tanto cercano a Die Brücke, este famoso grupo de expresionistas alemanes, los cuales se evocaron un tanto más hacia el grabado y hacia abandonar como las formas tradicionales del arte, los cuales se opusieron al arte académico a principios del siglo XX. Es algo que también se puede encontrar en la muestra. La calle. Muchas de esas fotografías podrían parecer fotografías cándidas, o sea, me refiero a fotografías que uno puede ir caminando con su cámara fotográfica y de pronto encuentra una escena a la cual le parece increíblemente bien hecha, el tiempo se dio conciso y él tomó la fotografía. Algunas de esas fotografías que se encuentran en la calle, de hecho, no eran fotografías cándidas, eran fotografías planeadas, ya que inclusive se tienen 2 o 3 tomas de la misma fotografía. O sea, era un hombre al cual le dedicaba tiempo a la composición y se dedicaba a encontrar el momento conciso de poder realizar estas tomas fotográficas. Otra pequeña anécdota que la cual podemos hacer como un tanto hincapié de cómo él planeaba sus fotografías. Cuando hacía sus fotografías de noche, colocaba su cámara fotográfica, de la cual nos hablarán, y no era una, por ejemplo, Leica, una cámara de pequeño formato, sino era una cámara un poco más grande, ya un tanto antigua para la época, pero que permitía pues tomas bastante interesantes. Abría el obturador de su cámara, la cual tenía un tripié, ya que era una cámara un tanto pesada, prendía un cigarro, se ponía a fumar, y a través de 3 diferentes tipos de exposición, de 3 diferentes tiempos, perdón, de exposición, se abría y cerraba el obturador
y él seguía fumando, y una vez que se acababa su cigarro, ya cerraba el obturador, sacaba la placa de la cámara fotográfica y la guardaba en su maletín. O sea, ya nos habla de un hombre inclusive que hasta tenía medido el tiempo y el momento en el cual tenía que abrir y cerrar el obturador de su cámara fotográfica. Y por último, retratos. Otro de los aspectos más importantes que tiene Brassai es que fue un hombre el cual también se relacionó con personajes muy interesantes. Ya mencioné a Oskar Kokoschka, hay una fotografía de Brassai a Oskar Kokoschka, sino también a Salvador Dalí, a Anaïs Nin, Henry Miller, Pablo Ruiz Picasso, un hombre el cual fotografió ávidamente inclusive a sus amigos. Para el final de su vida tuvo un libro, el cual todavía él alcanzó a publicar, lo publicó un par de años antes de fallecer, se llamaba Les Artistes de ma vie, Los Artistas de mi vida. Como tal, el libro no tiene tanto texto, pero bueno, nos deja entrever un poco a esta intimidad de los artistas. Inclusive tiene a Henri Matisse trabajando en su estudio, viendo una modelo de una manera bastante concentrada. Nos habla un personaje el cual, reitero, planeaba mucho sus tomas, e inclusive en torno a este libro él decía que colocaba la cámara fotográfica frente a sus amigos hasta que se sintieran incómodos, hasta que ellos se vieran forzados a actuar de sí mismos. O sea, no pretendía una fotografía cándida, sino hasta que Pablo Picasso actuara de Pablo Picasso, así como de ya toma la fotografía por favor, ¿no? Ya cuando veía ese momento en el cual la tensión estaba en su máximo punto, él ya capturaba la escena. Y por último cierra con una línea de tiempo bastante larga, la cual, bueno, trabajó Stuart Alexander, uno de los escritores del catálogo. Esta exposición, menciono, se va a encontrar hasta el 16 de junio. Contamos con visitas guiadas en torno a la atención al público a la 1 y 3 de la tarde, de martes a viernes. Los fines de semana casi no las ofertamos por cuestiones de concurrencia de público. Hemos tenido una muy buena respuesta, reitero, en torno a la exposición, por fortuna. Los fines de semana, concisamente los domingos, día en el cual la entrada es gratuita al museo, acuden aproximadamente entre 5.000 a 6.000 personas. Entonces, bueno, nos habla de pues un gran interés que se está viendo en torno al fotógrafo y, bueno, nos tiene bastante contentos. Bien, pues muchas gracias, David. A continuación le voy a dar la palabra a Israel Zamorategui. Él es maestro en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es fotógrafo, ha trabajado en museos nacionales e internacionales en todas las áreas, especialmente como comisario y como museógrafo. Él es un conocedor de la obra de Brassai y bueno, como fotógrafo nos va a hablar justamente de la composición de las piezas de Brassai. Ha preparado una pequeña presentación para que podamos ver las piezas de las que le interesa a Israel hablarnos, características, perspectivas, ritmo, etc. Israel, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. De lo que yo quiero hablarles básicamente es como ver un poco y conocer a Brassai un poco a través de su trabajo. Es decir, creo que todos tenemos bastante acceso a la información biográfica, por eso solamente me limité a ver algunos puntos que me parecen muy relevantes de su vida como artista. Como ya se había dicho, Gyula Halas era mejor conocido como Brassai por el gentilicio del lugar al que pertenecía, pero lo que quiero destacar en esta presentación es que a pesar de que Brassai era un fotógrafo que es reconocido como fotógrafo, era un artista completo, es decir, su formación como artista, su formación dentro de las artes visuales, es algo que lo va a llevar, lo lleva dentro, y él mismo manifiesta un poco un cierto descontento de no poder desarrollarse dentro del dibujo, dentro de la pintura, dentro de la escultura, pero esto lo hace muy tempranamente. Entonces lo que quiero que veamos a través de su composición es cómo estas motivaciones encontradas dentro del fotógrafo, que podríamos decirlo un poco atrevidamente del pintor que habita en un fotógrafo, pues va a ocurrir, ¿no? Porque él era, antes que nada, como ya se dijo, era dibujante. Aquí traigo algunos datos muy
muy específicos y muy escuetos también, porque hay mucho trabajo dentro de Brassai. Él era dibujante, tuvo su primera exposición de dibujos organizado por Picasso. Es muy notorio que incluso Picasso le decía a Brassai: es que explotas una mina de sal teniendo una mina de oro, ¿no? O sea, Picasso mismo le reconocía sus capacidades de dibujo, le reconocían sus capacidades como pintor, pero el éxito de Brassai estaba básicamente en la fotografía por las circunstancias históricas que le correspondió vivir, por esta cuestión de la revista, del auge que tenía la fotografía. También él trabajó el grabado en foto, y justamente ese trabajo que se llama Transmutaciones, que fue un poco más tardío, en 1934, es un trabajo prácticamente cubista, es decir, son sus fotos de desnudos con unas intervenciones que, si lo ves a simple vista, dirías: esto lo hizo Picasso, ¿no? Entonces, aquí se van viendo un poco los intereses de Brassai. También era escultor, ya se dijo un poco que él también trabajó esta parte de las artes plásticas. Incluso trabajó en el teatro, él trabajaba con estos dioramas. Hizo una sola película, que se llama Mientras que hay animales. Esto fue en 1956, que también participó en el Festival de Cannes. Era, o fue durante toda su vida, un escritor, y básicamente algo que sí es muy peculiar respecto a su trabajo como escritor, que además era muy bueno, es que él de alguna manera trataba de no manipular esta escritura, es decir, él simplemente transcribía lo que escuchaba. Era como un espía, era como un voyeur, pero no sé cómo se diría si se trata del oído, porque no está viendo, pero escuchaba, y básicamente escribía literalmente lo que escuchaba en una conversación, y luego él le crecía, le aportaba un poco más, y con esto construía parte de lo que él publicaba, ¿no? Y estos escritos pues ya son para 1977, entonces hay un poco de la biografía, pero específicamente de su carácter artístico, ¿no? Entonces, tomemos esta premisa: es un fotógrafo, un pintor habitado en un fotógrafo, ¿no? Entonces, la manera de fotografiar de Brassai es, él mismo lo dice, es una elección y no una expresión. Él se sentía un poco limitado porque la fotografía de alguna manera no le permitía explayarse como él quería, pero eso es un principio, ¿no? Más adelante él va cambiando de postura, lo vamos a ir viendo cómo va cambiando, y se va transformando dentro de su propuesta visual, y finalmente le permitió transmitir lo que él era o lo que él quería que vieran a través de sus ojos, pero primariamente, o desde en un inicio, lo que él decía: es necesario que algún día pueda expresar lo que soy, que él decía: yo lo que soy soy un pintor. Entonces, tempranamente hay algunas cosas que son muy claras, por ejemplo, estos que son las esculturas involuntarias, que son publicadas dentro de estas revistas, y este tipo de sentencias que dice Brassai, dice: cuanto más alejado me encuentro de la pintura por mis otras preocupaciones, más pintor me siento, y más me veo en la pintura y aún más en la escultura, mi verdadera vocación. Es decir, esto se va a ver dentro de Brassai muy característico, porque su fotografía o alguna de las manifestaciones de su foto es muy escultórica, como ocurre con los desnudos, ¿sí? Aquí tenemos justamente lo que nos platicaban. Él hace renacer un poco el impresionismo. La imagen de la derecha es de Degas, pero es solamente para ver esta relación de cómo renace esta expresión pictórica a través de la fotografía y de su gusto por la escultura. Y el manejo de la luz es una referencia directa a los pintores que seguramente él admiraba, como Renoir. Es decir, todo este manejo de luz que ya estaba plasmado dentro del impresionismo va a ser manejado de manera muy exquisita, incluso muy fina, y para el tiempo en que se encontraba, hablando justamente de la cámara que él utilizaba, estamos hablando en un momento en el que técnicamente la fotografía ya
poseía un aparato, que era la Leica, que era una cámara rápida, que era una cámara portátil, que era una cámara para reporteros. Sin embargo, él seguía utilizando placas de vidrio. En lugar del negativo, él necesitaba unas placas de vidrio en las que solamente se podía cargar dos placas por así decir, por esta, o sea, la placa se introducía y tenía dos lados, y solamente podía cargar alrededor de 12, ¿eran? O 24. 12, exactamente. Tenía 12 placas, lo que significaba que solamente tenía la posibilidad de hacer 24 fotografías cada vez que él salía. Por eso era muy cuidadoso, por eso era sumamente cuidadoso con sus imágenes y era muy premeditado. En la composición, esto que vemos en la pintura del impresionismo, otra vez una imagen de Renoir, es algo que él hereda, es decir, los cortes, esos cortes abruptos ya habían ocurrido en la pintura. Él los hereda, los trae de nuevo a la fotografía, porque los cortes abruptos no eran algo común. Y algo en lo que Brassai se adelanta es que justamente en esa época normalmente se le reconocía al fotógrafo, o la destreza del fotógrafo, por imprimir la imagen completa, es decir, se mostraba que la toma fotográfica era exactamente como la había captado el negativo, y Brassai dejó de hacer esto muy tempranamente, o a mediados de su trabajo, y él empezó a recortar. Es de los primeros fotógrafos que empieza a hacer recorte de negativo, justamente para lograr, es decir, es una edición de su propia imagen, que eso no era muy común en su tiempo, ahora por supuesto es lo más apropiado. Y esto de lo que nos hablaba David, es de la herencia que tiene de las escuelas como la Bauhaus, es decir, la geometría, y la geometría la logra a través de las luces, las líneas. Si ven, hay algo muy característico en Brassai, que son justamente estas líneas que se van trazando a través de las formas, a través de las luces, a través de las texturas, y que de alguna manera están creando una figuración, están construyendo lo que será visualmente la modernidad. Es decir, él está construyendo la modernidad visual a través de la fotografía. Es también uno de los recursos que después se volverán clásicos, pero de los pioneros que manejan este encuadre, y en el que tú encuadras dentro del encuadre, ¿sí? Está estos marcos que se forman a través de luces y sombras. Después van a ser muy clásicos y ahora muy recurridos, y esa va a ser uno de los grandes aportes de Brassai, es decir, las contrapicadas, las iluminaciones. Por eso es que al mismo tiempo se ve tan cinematográfico, ¿sí? Y muchos de los grandes directores van a tomar este manejo de la luz para el cine. Es decir, Brassai era adelantado en muchos de los términos, ¿no? En muchos términos de cómo se creaba visualmente una imagen a través de la fotografía. A pesar de que en ese momento la nueva objetividad, lo que se manejaba dentro del discurso fotográfico, era más bien un carácter de índex, es decir, el carácter de índex, es decir, la fotografía está registrando una realidad en la cual, como realidad, como aparato automático, entre comillas, porque en ese momento ese era el discurso, estaba registrando una realidad para dar sustento a un discurso, ya sea periodístico, ya sea a través de la revista, o noticioso simplemente. Y Brassai rebasa nuevamente esta característica de la objetividad y maneja este tipo de encuadres en donde, si vemos, el encuadre de ambas fotografías nos coloca a nosotros como espectadores con una especie, como un personaje voyeur. Es decir, nosotros nos estamos asomando a través de una ventana para ver lo que ocurre detrás de la escena. Es decir, en ocasiones el manejo es tan sutil que de repente no se percibe, pero es muy claro en el manejo, en cómo nos va conduciendo la mirada a través de la manera en cómo él va componiendo las imágenes. En este caso nos estamos asomando a su intimidad, o a la intimidad de un grupo que está a mano derecha en uno de los antros que operaban en París. Otra de las cosas que también me parece magnífica
de Brassai es como un mismo elemento, es decir, un mismo escenario puede crear discursos completamente diferentes. Del lado derecho tenemos a la matrona, que era este es Sheshusi, me parece, Sheshusi, que era la casa en donde era la casa de citas, y si se dan cuenta es una imagen más dura, una imagen más directa, el hecho de que la mirada esté dirigida hacia el fotógrafo, la postura, y del otro lado tenemos prácticamente el mismo escenario, pero es una imagen dulcificada de cierto modo. Hay una cierta cita a esta obra de, ¿cómo se llama? La musa de la cabeza inclinada. Bueno, en general a las musas generalmente tenían como esta postura muy delicada en las que la inclinación de la cabeza destaca cierta belleza, y si notan hay cierta dulzura y cierta ternura en el discurso de Brassai. Lo que hace es que los escenarios y la posibilidad de manejar con iluminación, con postura, con dirección del personaje que está posando frente a la cámara, dos discursos completamente diferentes, es decir, dos maneras de ver una realidad en una casa de citas, eso me parece formidable, ¿no? Otra de las cosas es que maneja muchísimo, y lo vamos a ver más adelante, estos desequilibrios. Normalmente los fotógrafos, o lo que aprendemos cuando nos iniciamos dentro de la fotografía, es a equilibrar las imágenes, a poner los horizontes en donde deben ir correctamente, y sin embargo este dinamismo que Brassai propone a través de la desestabilización del horizonte va a ser una cosa constante en su trabajo, porque de alguna manera le va a dar carácter al escenario de lo que está trabajando. Obviamente también tiene citas a compañeros de trabajo, como el instante decisivo de Cartier-Bresson, solo que aquí la magnificencia es decir, sí te cito, pero además esta toma, la de Cartier-Bresson, fue con una Leica. Estamos hablando de las cosas técnicas, ¿no? Una Leica, un aparato rápido, un ISO alto que me permite hacer este tipo de tomas, y sin embargo Brassai tiene una de placas, el tiempo es menos, o sea, las dificultades técnicas es como una cita, pero el maestro es como un poco, yo soy el maestro en este aspecto porque tengo un manejo técnico impecable, ¿no? Entonces esta cita por eso me pareció tan interesante. Lo que les decía de las perspectivas es muy importante. Normalmente cuando nosotros vemos asuntos de perspectiva en las composiciones, están cargados hacia el lado derecho. El hecho de que las perspectivas estén cargados hacia el lado izquierdo hacen que en lugar de que nosotros dirijamos la mirada y nosotros recorramos el paisaje viene hacia nosotros, ¿sí? Es decir, no solamente nos dirige como espectador, sino que además la imagen la hace interactuar y nos obliga a tener cierta, pues, como si la imagen tuviera esto que en ese momento era novedoso, que es que la imagen nos está poseyendo, ¿no? Está tomando posesión, está tomando una postura en este sentido, porque la imagen nos está invadiendo. Ahora, lo que les decía de estos niveles y de estas perspectivas que son manipuladas, era una cosa que él podía manejar justamente porque ese tipo de cámaras normalmente tienen unas guías que te permiten encuadrar. El hecho de que tenga las guías para dejar las líneas perpendiculares perfectas y que no lo haga, es un poco sospechoso, ¿no? O sea, ¿estaba chueco el tripié o qué pasaba, ¿no? Porque justamente estas imágenes caídas con estos lados es lo que le da la inestabilidad. Pero, sin embargo, lo que sí es muy característico y que me parece que es digno de hacer un punto ahí, es que elegía una cosa mínima dentro de la imagen para estabilizar, es decir, dentro de toda la inestabilidad hay un solo punto dentro de la imagen que es estable, es decir, sí respetaban el horizonte, pero en aquel objeto que era tan pequeño, tan desapercibido, pero que a la vez es el más importante, como en el caso de Hotel,
Es decir, estamos estabilizando una imagen frente a un entorno inestable. ¿Sí? Y esto me parece magnífico. Por ejemplo, aquí está el puente caído, y el hecho de que la banderilla y esto tenga el horizonte perfecto, o que en el hecho de este personaje vagabundo, dentro de todo ese escenario en donde hay ruido visual, por decirlo de alguna manera, es decir, están los harapos, está la calle, las líneas de las rejas que están atrás también están con el horizonte caído, es decir, estamos en un... Sin embargo, el que mantiene la estabilidad es el sueño, es decir, el personaje estable dentro de esa escena es el vagabundo o el ropavejero, no sé exactamente qué personaje era, pero finalmente pone un punto de estabilidad que es lo que inconscientemente nos hace dirigir la mirada a ese punto, pero la inestabilidad nos hace volver a la imagen por una cuestión que tiene que ver con una lectura natural. Cuando el cerebro percibe, cuando el ojo percibe inestabilidad, trata de estabilizar, vuelve al punto estable y volvemos a recorrer la imagen, porque es una necesidad del ojo de poner las cosas en orden. Eso le da dinamismo a las imágenes de Brassai. Las composiciones triangulares que maneja dentro de sus imágenes son muy sutiles, como en este caso. Es decir, el hecho de colocar la palabra hotel justo en un punto en el que casi no se percibe, o en el caso de estos faros, o de los señores que apagaban los faros de gas, las composiciones triangulares siguen siendo, aunque siempre han sido muy clásicas, no son tan evidentes, son más bien cosas que nos va dejando esa sensación de tranquilidad por ser una imagen estable. Es decir, la riqueza de Brassai es que justamente por conocer la composición en la pintura, la composición dentro de las artes plásticas, le permite jugar, le permite irse de un lado a otro, crear imágenes inestables y imágenes estables que nos proporcionen esa tranquilidad que proporciona la lectura. Otra de las cosas también es el hecho de buscar figuración, y que incluso la misma figuración, como es el rostro humano, se caricaturice a través de una figuración exagerada, ¿sí? Y eso lo hace también con los grafitis, todo el tiempo. Y la importancia que gana un personaje cuando prácticamente tiene todo el cuadro abarcado lo hace crecer. Estamos casi podría decir que está creando ya un discurso que después va a adoptar el cine, que es un discurso cinematográfico que va a construir a través de la composición la dirección de la mirada y la lectura que vamos a tener de las imágenes, ¿sí? Y esto es un poco como el manejo de los espejos, que sí le permite manejar profundidades. El espejo permite manejar el tiempo, es decir, a pesar de que las imágenes son estáticas, como en el caso de la prostituta con su cliente, el hecho de que nuestra mirada recorra y vuelva, estamos hablando de que las imágenes ya no son tan estáticas, son inestables, pero además maneja de manera muy acertada esta forma de ir en el tiempo y volver, ir y volver. Y pues finalmente dejé estos dibujos para el final porque refuerzan la idea de lo que les dije al principio. Lo único que él firma con su verdadero nombre son sus dibujos. Para el resto es el anónimo de Brassai. Y esta cita ya se las habían leído, pero se las dejo de nuevo. Yo no podía más aguantar las imágenes dentro de mí, había absorbido tantas, principalmente durante mis caminatas nocturnas, que tenía que expresarlas de una forma diferente, más directa que la que me permitía el pincel. Es decir, finalmente apropia el lenguaje de la fotografía, y esa es la magnificencia de Brassai. Por motivos de tiempo vamos a dar por terminar esta mesa. Antes
Agradecer nuevamente a Unifal Casa de Francia por entregar este evento Jueves Filosofarte, a Bárbara Hernández, a Jacqueline André, a Tania Costa por compartir la organización, a nuestros ponentes, muchas gracias por su participación, principalmente al público, gracias por su asistencia, y bueno, pues invitados por supuesto a la próxima fecha de este Jueves Filosofarte, en el cual hablamos de arte y filosofía, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Thank you.